Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Lizeth Vargas, soy estudiante de la Universidad Unimpau del programa Seguridad y Salud en el Trabajo. Nuestro tema de hoy son nuevos paradigmas. Los nuevos paradigmas de la SST nacen bajo la influencia de compañías aseguradoras que alimentaron con su data la obra de Henrys en 1931. El principal mentor de los paradigmas dominantes sentó las bases que muy pocos autores han tratado de contradecir. Aspectos ambientales adversos, fallo de la persona sin precaución, acto inseguro, condición insegura, accidente o daño. Esta obra hace ver que los daños a la salud y la vida de los trabajadores son responsabilidad de los afectados y no de las condiciones y ambiente de trabajo de la organización del trabajo, ni mucho menos del objetivo de la reproducción del capital que ha llevado a que se desarrollen acciones de previsión del efecto, como la dotación de implementos de protección personal y colectiva. IMSACEL, Instituto Nacional de Prevención de Salud y Seguridad Laborales, permitió avances importantes en materia de sistema de seguridad en el trabajo, sobre todo en variables de atención a la salud en el trabajo en Venezuela desde la puesta en marcha de la promulgación de la reforma en el 2005. Estos avances no se materializaron en los medios, procesos y ambientes de trabajo que impactan en la salud y la vida por ser la fuente de contacto del peligro, pero sí se avanzó en las consecuencias, en los daños a la salud y a la vida, pero no en la intervención de las causas. Bueno, eso nos está hablando a nosotros de que pues gracias a todo esto se evidenció y fue de gran ayuda para pues que las empresas, los empresarios empezaran a implementar todo lo que tenía que ver con protección personal y a invertirle un poco más al trabajador. Pero estaban omitiendo la parte de que toca eliminar o intervenir en las causas de los accidentes, en los procedimientos, en los equipos, bueno, en muchas cosas que nos conlleva a actos inseguros, ¿no? Paradigma dominante. Anteriormente no se realizaban estudios de accidentes laborales solo hasta que los trabajadores iniciaron la lucha y el tema economista dio a conocer la importancia de establecer los accidentes y planear alternativas para estos eventos. Realmente, pues los cambios solo se dan hasta que pues hay una revolución, sí, hasta que el pueblo se hace escuchar. Por ahí hay un dicho que dicen que si todo el pueblo se hiciera escuchar, pues no habría líder que contuviera, ¿no? Pero pues normalmente se aguanta mucho precisamente por conservar la paz, pero pues siempre hay, llega el momento donde es la hora de los cambios, ¿no? Paradigma dominante. Bueno, aquí se me salté una diapositiva, pero es, muchos trabajadores murieron a causa de su labor y las familias solo recibían una recolecta por parte del patrón y su muerte quedaba sin investigación. Países como Estados Unidos, hasta 1911, el derecho civil impedía a las víctimas de accidentes demandar a los patronos porque se prohibía desactivamente pagar los accidentes de trabajo. Realmente, pues, en esa época, ser clase obrera significaba ser realmente pobre y no tenía derecho a voz y voto. Creación del Programa de Seguridad Industrial y Consejo Nacional de la Seguridad. Se crea el primer programa de seguridad industrial en 1912 por ingenieros electricistas del hierro y el acero, quienes también crearon el Consejo Nacional de Seguridad. Aquí ya vemos los primeros pinitos de voces, ¿no? Pero pues aquí vemos que se dividen, porque unos protegen al empresario y otros protegen al trabajador. La Unidad Estadística Laborales del Departamento del Trabajo en 1900 se reportó 25.000 personas fallecidas como consecuencia del accidente de trabajo. En 1927, Henrys presentó ante ese consejo sus estudios sobre las proporcionalidades en los costos de los accidentes, describiendo sus tres famosas causas de los accidentes. Causas de accidente de trabajo según Henrys. Entonces, él nos indica que el 88%
de los accidentes son productos de actos inseguros, el 10% de las causas mecánicas, el 2% circunstancias impredecibles. Datos tomados por los reportes de las compañías aseguradoras que privatizaron la seguridad social. ¿Por qué? Porque realmente esto de la prevención no es para el bien común, para todo el mundo, no es una seguridad social que, que se deba tener de manera gratuita para todo el trabajador. Se privatizó porque pues eh, se personaliza al trabajador, ¿no? ¿Y quién es el responsable del trabajador? Los empresarios. Aprobación de leyes que obligan a la indemnización de accidentes o enfermedades. En 1908, en Estados Unidos, en algunos estados se aprobó esta ley que obligaba a la indemnización de personas accidentadas o enfermas por causas de su trabajo. Se entablaron numerosos juicios por indemnización y pago de gastos médicos, pero muy pocos culminaban a favor de la clase obrera. Esto solo sirvió para el desarrollo de las empresas de seguro, ya que se beneficiaban de las leyes aprobadas. ¿Por qué? Porque en ese entonces la clase obrera era pobre, vuelvo y lo repito, y pues al ser una entidad privada era muy lucrativa y pues obviamente ellos podían pagar muy buenos representantes legales. Entonces una lucha contra un trabajador era con un borro amarrado, ¿no? Algo así. Entonces obviamente nunca iba a ganar un trabajador una demanda esa, nunca iba a salir favorable una indemnización por cuestión de la definición de acto inseguro no estaba universalmente aceptada en los años 70. Los entes internacionales e incluso las aseguradoras catalogaron la definición como una violación a las normas y procedimientos de trabajo comunicado por la empresa y entendido por la empresa que realiza el trabajo, de lo cual se debe dejar constancia escrita. En 1990 se desarrolla una guía de buenas prácticas NTP 415 de actos inseguros en el trabajo y el 85% del accidente de trabajo era por actos inseguros a mala praxis obrera. O sea, hasta el 70, llegando al 90, todo era culpa del trabajador. Trasfondo economista. Existía un trasfondo economista. Los capitalistas no aceptaban estadísticas que los desfavorecieran y responsabilizaran los accidentes que tuvieron los trabajadores, razón por las que dichas estadísticas no eran populares, como en el National Safety Council 1980, en la que realizan un estudio y dan porcentajes parejos de las causas de accidentes. Esta es responsabilidad de equipos como de empleados, colocando en mala posición a los empresarios al no tener procedimientos rígidos en materia de seguridad. Bueno, aquí ya vemos que los accidentes y los actos inseguros no eran solo responsabilidad del trabajador, ya que el trabajador actuaba por una necesidad, pero pues al no haber un procedimiento que le indicara un procedimiento seguro, pues a raíz de eso se basaban los accidentes a lo que le llamaban actos inseguros. Eh, Seguridad basada en comportamiento. Sigue siendo un paradigma dominante ya que no toca las condiciones de trabajo, el ambiente de trabajo, la tecnología empleada, ni la organización del trabajo, solo el comportamiento de los trabajadores. Es decir, no apunta a la fuente de donde emana la energía del contaminante que pudiera afectar a la gente. O sea, no se da cuenta que todo esto es un conjunto que empieza desde el empleador y el trabajador, pero todo es un conjunto donde tiene que haber elementos de protección, deben haber procedimientos, debe haber capacitación del personal, debe haber racionamiento del personal a sus actos, a lo que va a realizar, a que obviamente no me puedo subir a esa altura si no tengo un arnés, si no tengo unos puntos de anclaje, si no, y si no, y cómo voy a hacer eso si no tengo un conocimiento que me indique qué es lo que debo hacer. Entonces, todo esto es una base de procedimientos que no se pueden alterar y pues vemos que con el tiempo todo esto era desconocimiento o sí lo sabían, pero pues por cuestiones de costos y por cuestiones de alcurnia, pues siempre era la culpa del trabajador, ¿no? Bueno, aquí vemos que ya aquí encontramos dos partes donde una defiende al trabajador y otra defiende al empresario, ¿no?
Culpar a los trabajadores que solamente son responsables del 15% de los errores, mientras que el sistema deseado por los gerentes responsables por el 85% de las consecuencias indeseadas. Y el otro señor nos dice, el 85% de los entes es culpa de los trabajadores y solo el 15% son responsables de la gestión de organización. Em, no sé qué tan cierto sea. Mentiras, si se sabe, eso no creo que sea un porcentaje de 15 o 85. Eh, Eso es un 50-50, porque si usted como empresario necesita realizar una labor y no dota a sus trabajadores de lo necesario, pero también es culpa del trabajador si va a realizar un trabajo por recibir una remuneración, por recibir un pago, no tiene en cuenta que él tiene que tener unos procedimientos y tiene que tener una protección, realmente es un idiota potencial. Seguridad basada en comportamiento con el tiempo y aún en la actualidad las publicaciones sobre los temas de prevención de accidentes se han basado en Henrys y lo que es más alarmante en la forma como los trabajadores ocultando lo modular de la metodología empleada que fue absolutamente sesgada hacia la patronal, por lo cual el paradigma dominante fue desde el principio que las causas de los accidentes son actos inseguros y no las condiciones inseguras. O sea, siempre la alcurnia por encima. Siempre el trabajador tenía la culpa. Y sí, un acto inseguro es por un trabajador que realiza una labor de manera insegura. ¿Por qué? Porque, pero entonces en ese entonces eh, había muchos conocimientos, mucha ignorancia por falta de educación, por falta de preparación, de oportunidades de pronto de que hayan más profesionales. Sí, realmente todas estas cositas. Premisa del cambio. Algunos elementos que pueden ser esenciales para ir a la dirección de nuevos paradigmas en SST y SHO pasan por desechar el reduccismo, centrar en el peligro los sistemas de gestión, actualizando el léxico de las prevencionistas y ampliar las disciplinas prevencionistas hasta la confidencialidad de equipos y sistemas. Bueno, aquí ya vemos que hay un cambio, ¿no? Donde, donde nos dicen que todo va desde los equipos de trabajo, los elementos de protección personal y la capacitación del personal, ¿no? Bueno, muchachos, desde tiempo atrás nos damos cuenta que hay mucho, siempre hubo un gran desconocimiento y hubo un gran temor, ¿no? Porque, y hubo una gran necesidad, ¿no? Que muchas personas se sometían a realizar una función, se sometían a realizar un trabajo por la necesidad, por un sueldo, por una remuneración, ¿sí? Pero pues muchas veces terminaban perdiendo la vida o terminando en condiciones muy lamentables y muy precarias. En tiempos antiguos ser obrero, ser la clase trabajadora significaba ser pobre. Entonces, los empresarios y las entidades de esto pues eran privadas, ya eran gente pudiente, pues ellos siempre iban a tener el control porque pues eso no, ahí no había una lucha. Con el tiempo se fueron haciendo reformas y se fueron creando nuevos programas y nuevas metodologías hasta el punto de dar de que, de que los actos inseguros no solo son culpa del trabajador, sino también también tiene responsabilidad el empresario, y todo hace parte de los equipos, del ambiente en el que se trabaja, de los elementos de un trabajador al prestar sus servicios, ¿no? Entonces, pues compañeros, espero que le hayan servido de algo esta información. Don Henry es de verdad muy buen su procedimiento y sus estadísticas. Compañeros, que tengan feliz tarde, Dios los bendiga.